Alerta en C5N, Luli Trujillo. La Cámara Nacional Electoral intimó a la Dirección Nacional Electoral a que proceda inmediatamente con la entrega del software para el escrutinio provisorio. ¿Qué significa esto? Que escucharon el pedido que se había hecho desde, por ejemplo, el Frente de Todos, para que puedan los partidos políticos analizar de qué se trata este software de Smartmatic. Esta información que me la estoy enterando igual que ustedes al aire, quiero decir que de igual manera el Gobierno Nacional, la DIN en realidad, que es a quien intima la Cámara Nacional Electoral, había anticipado que el software iba a estar 48 horas antes. Es decir, no es algo a priori, después quiero escuchar a alguien que tenga el reboque fino de esto, demasiado novedoso en términos de lo que había pedido la oposición. La ley, recordemos que lo que exige, no sugiere, es que el software esté 30 días antes. La exigencia o la intimación de la Cámara Nacional Electoral me da la sensación que a priori tiene más que ver con lo que ocurrió hoy temprano, es decir, la presentación de los apoderados del Frente de Todos para que se excluya a Smartmatic, o al software, en realidad Smartmatic, del escrutinio provisorio, que con algo que cambie demasiado el escenario. Recordemos, insisto, que la DINE, que el Gobierno Nacional había anticipado, y esto fue lo que originó las críticas, que el software iba a estar 48 horas antes de la elección. Estamos hablando del día viernes. Para tener más información, ya está en comunicación con nosotros nuestra compañera especialista en temas judiciales, Vanessa Petrillo. Vane, te escuchamos. Sí, bueno, es una decisión que ha adoptado recién la Cámara Nacional Electoral, en la cual se ha intimado a la Dirección Nacional Electoral a efectos de que entregue inmediatamente o dé cumplimiento inmediato a la entrega del software para el escrutinio provisorio. La Cámara lo que hizo fue librar un oficio al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y también que se haga saber esta decisión a todos los jueces federales con competencia electoral de todo el país. La acordada la dictó la Cámara ante el incumplimiento por parte del Ejecutivo, ante el reclamo de la remisión del software del escrutinio provisional para su puesta a disposición de las agrupaciones políticas. Hay una nota que recibió la Cámara Electoral por parte de la Dirección Nacional Electoral en la que se informa que recién se va a dar cumplimiento, recién lo comentaban ustedes, a las previsiones del Código Electoral 48 horas antes de la fecha establecida para cada jornada electoral, plazo que para la Cámara es insuficiente justamente para el cumplimiento de su finalidad. Así que por eso esta intimación. Ahora, Vane, ¿qué tal? Iván te saluda, buenas tardes. Estamos hablando que en lugar de entregarse 48 horas antes, se puede entregar a los sumos 72 o 96 en caso de que la entreguen mañana, pero la modificación no es sustancial en términos de tiempos, o yo me estoy perdiendo algo. No, lo que dice la Cámara es claro, ¿no? Que tiene que ponerse a disposición con una antelación que es según las normas del Código Electoral. Por eso esta intimación. Pero las normas del Código Electoral, esto igual sería más para consultarlo con algún funcionario de la Dirección Nacional Electoral o de la Secretaría de Reforma Política, pero corregime, Vane, si yo estoy equivocado, te pido por favor, pero habla la ley en realidad de 30 días antes, que por supuesto ya sería muy difícil llegar a menos que tengamos el DeLorean, ¿no? Sí, es muy difícil obviamente llegar porque estamos con las pasos encima, ¿no? Obviamente. Pero bueno, lo que hace ahora la Cámara directamente es una intimación para que entregue inmediatamente o de cumplimiento inmediato la entrega del software del escrutinio provisorio. Esto es lo que firmaron hoy los jueces, dando sus razones de por qué este pedido, por qué esta intimación. Gracias, Vane, por tu tiempo. Hasta luego. Seguimos, Iván, y me parece que este es un buen punto de partida, que la gente entienda, porque estas son informaciones muy crípticas para el telespectador normalmente. Le estoy tratando de saber qué nivel de... por supuesto en términos informativos tiene una importancia muy gravitante, pero en términos
institucionales o en términos de lo que estaban demandando los partidos políticos, me ¿Esto es gustaría bueno para saber. la oposición o es bueno para el gobierno? No, a ver, a priori sería bueno para la oposición porque Bien. le está dando lugar al pedido que hizo la oposición. O sea, ¿ha tenido razón la oposición en una presentación que hizo? Sin lugar a dudas. La respuesta es buena para la oposición. Sin lugar a dudas. Y para el gobierno, que no estaba haciendo aquello por lo que tuvo que reclamar la oposición, es una bofetada. Sí, un tirón de orejas, Un tirón de podríamos sí, decir. una Un bofetada tirón de más orejas. grave. Es mucho. Sí. Bien dicho, súper. De allí, yo lo que le estoy preguntando a especialistas es si alcanza, ¿Qué tal? porque... Tener el teléfono y estoy preguntando especialista. ¿Con quién estar Bueno, hablando en este momento? vos el Con domingo, el Iván, presidente que de la te- Cámara Electoral. Porque No, se- algunos de los, lo que decía Julia, ¿no? Algunos de los especialistas que son los que detectaron las vulnerabilidades en el PDF, hipertécnico, pero digamos, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, en un pedacito del software que se filtró a la prensa, sobre una de las propiedades del archivo trabajaron unos especialistas y solamente en esa partecita encontraron 46 vulnerabilidades críticas. Le preguntaba yo a Sebastián Uchitel el domingo en Hagan Algo, que es, lo quiero reiterar siempre para que la gente sepa desde dónde está hablando, fue por una de las organizaciones más prestigiosas de software del mundo o vinculada a la informática, para decirlo de alguna manera, la ACM, uno de los 8 ingenieros en software más importantes de Está todo bien. el mundo en el año 2008. Super, no Esa hay algo más persona- divertido porque este tema es engorroso. Pero usted yo quería que me... Sí, pero ya está, ya pasó, ¿no? Sí, yo creo que Es un tirón de oreja al gobierno de la Cámara Electoral que dice que la oposición en el planteo que hizo tuvo razón. Esto no cambia nada, ni las encuestas, ni lo que va a votar la gente, No, claro. ni el resultado. El resultado puede que sí. ¿En qué sentido? Y claro, si el gobierno pensaba, o alguien relacionado con el gobierno pensaba, que con la digitalización y la transmisión de telegramas y las vulnerabilidades que tenía, alguien podía utilizar esas vulnerabilidades para dar un ganador el domingo a la noche, que no es el que efectivamente ganó, bueno, ahí hay una modificación del resultado electoral provisorio, por eso digo siempre que no hay riesgo de fraude, provisorio, que se modificaría 15 días después con la apertura de las urnas. Eso significa que la posverdad sería más fuerte que la verdad en esos 3-4 horas de... No más. Vendría a ser la preverdad. Sí, la preverdad, pero que tardaría en corroborarse lo que menciona Iván, con lo cual, porque lo escuchaba el otro día a Alberto Fernández, a mí me sorprendía, retomando la pregunta de Víctor Hugo, esto de, ¿es tan importante que al ser el provisorio haya una manipulación en el provisorio y no en el final, que es lo que importa, que están las boletas? Y el otro día lo escuchaba a Alberto Fernández y decía, bueno, si instalan en tapas de diarios, en noticias durante varios días o durante 2 semanas, que hay una diferencia, porque no el ganador, pero que hay una diferencia menor a la que después hay, y eso favoreciera a Mauricio Macri en la búsqueda de un voto útil de la Baña de Espert, bueno, es un escenario distinto para la esos general. manejos equivocados determinaron que Scioli anunciara su derrota mucho antes de que estuviera confirmada. Cuando después avanzaba en los puntos y quedó tan pero tan cerca, todo lo que hubiéramos tenido era un escándalo mayúsculo, porque uno habrá hablado de trampa, de cualquier cosa, en función de que el propio Scioli había reconocido la derrota porque estaba 11 puntos abajo y después terminó a 1 punto y pico. Correcto. Esas cosas juegan mentalmente, pero la única verdad es el resultado de la elección. A mí, si el domingo a la noche el hábito de mentir del gobierno les lleva a decir, estamos ganando, vamos ganando, para que la gente duerma contenta y para que puedan hacer el show de Macri bailando y María Eugenia Vidal y todo lo demás, pero corren el riesgo, qué problema con este cuello hoy, corren el riesgo de que al otro día la realidad sea otra. Sí, yo lo que creo, igual que acá hay factores que no estamos teniendo en cuenta, que es algo más que lo público. Es decir, lo pongo de la siguiente manera. Si Alberto Fernández gana por 1 punto o pierde o empata el domingo, las relaciones políticas dentro del peronismo, o sea, los ajustes intraperonismo se resuelven de una manera. Si Alberto Fernández gana por 7 u 8 puntos, se resuelven de otra completamente distinta. Es decir, poner entonces los dos casos, quiero entender. El caso es que sí... Gana por José, poquito, gana para por que se nada. entienda, el presidente, Sí. ¿no? Macri empata la elección. Sí. Al otro día
En el provisorio. En el provisorio. Sí, el domingo a la noche, porque el definitivo lo tenés mucho tiempo después. Empata el presidente el domingo a la noche cuando no se espera que empate. Al día siguiente, vos tenés un tema no solamente anímico de lo que es la opinión pública, sino también un tipo de El provisorio define la rosca. Y la cotización de los bonos del riesgo país y el tipo de cambio. Si Alberto Fernández gana por 8 puntos, el lunes aquí hay un desparramo. En términos de la situación ficticia con la cual está sostenida la economía argentina, para decirlo brutalmente y para que se entienda. Sí. Entonces, si el presidente o el gobierno plantea un escenario de paridad que no existe, hay dos registros de cara a cuando se termine de resolver. Primero, de alguna manera, se desactiva el impacto inicial. Ahora, también hay algo que decir. Si Alberto Fernández, estamos jugando con números, no sabemos qué puede pasar, pero la elección sale empatada. Y después en el definitivo, Alberto Fernández le saca 6 puntos, 5 puntos, 7 puntos de diferencia al presidente. Ese costo político también lo paga el gobierno, no es gratis. Ahora, cuando hablamos de 5, 6, 7 puntos y entrando de lleno otra vez a las elecciones, es misterioso. Porque si la diferencia fueran solamente 7 puntos, estamos hablando algo que sirve para ganar a Alberto Fernández, todo lo que ustedes quieran, pero también de una aceptación de cosas que ha hecho este gobierno, que son todas inadmisibles. Hambrió a la gente, castigó a la República, adulteró la democracia. Los niños están, el 49%, 1 de cada 2, son pobres, no comen. 4 millones de personas se acuestan con una sola comida y algunos con ninguna en la Argentina. Y lo mismo estaría 6, 7 puntos abajo. A mí me cuesta creerlo, o a lo mejor lo que me cuesta es aceptarlo, pero algo me cuesta muchísimo, porque no puede ser. Si estaban parejos, un punto arriba el gobierno a la elección del 2015, ¿cuál es la lectura que se ha hecho de la barbaridad cometida por este hombre como gerente de lo que el establishment ha querido hacer con la República Argentina? 4 millones de personas cayeron en la pobreza. No mires el celular, que quiero que me acompañes en este razonamiento. Tengo la respuesta de los especialistas. A ver. Pero no, sigamos con la pobreza, por eso estaba mirando. Se ve para dónde voy. Quería afirmarme en este concepto. A mí me duele muchísimo que las lecturas que se hagan sean tan modestas de la realidad de la Argentina. ¿Metió 4 millones de personas en la pobreza, sí o no? Sí, claro. ¿Metió cientos de miles de indigentes, sí o no? Sí, claro. ¿Le quitó la pensión no contributiva a cientos de miles de personas? En efecto. ¿Los niños tienen hambre? En efecto. En el conurbano de las grandes ciudades, el hambre es la palabra más mencionada, sí. Bueno, ¿y cómo puede ser que hubiese decaído solamente 6 puntos, Macri? Es increíble. No decayó 6. Decayó a esta altura desde que ganó hasta hoy, cayó casi 40. La aprobación de un ¿Pero presidente... cómo va a caerse 40 si va a perder por 6 puntos? Según algunas encuestas. La aprobación de un presidente cuando gana la elección orilla, depende el número que haya, pero etcétera, entre los 70 y los 75 puntos, después de ganar. Siempre, es un fenómeno que se da, no sé, en el mundo, en la Argentina es muy habitual. Es decir, Cristina Kirchner ganó con 54 puntos, al día siguiente tiene una aprobación de 80. Una excepción es Bolsonaro. ¿Qué dirían los defensores de Bolsonaro? Porque, permítame abrir comillas, digamos, al aire, hizo todas las reformas que tenía que hacer y por eso pagó el costo político que seguramente va a tributarse, dice Claro. él mismo, en el próximo recorrido. Pero sí, un coso es Bolsonaro, que igual, cuando ganó, al día siguiente tenía muchísima más imagen positiva que los votos que sacó. Y bueno, esas cosas tampoco las entiendo. Bolsonaro, imagen positiva. ¿Cómo se gana la imagen positiva? Bueno, ya había ganado, Víctor Hugo. La imagen positiva es lo de menos, viene con el triunfo. Lo raro es el triunfo de última. El presidente cuando ganó las elecciones, que gana con el 51% del balotaje, al día siguiente, a los 2 días, a los 3, a los 5, a los 15, a los 20, el periodo de gracia de que en Estados Unidos siempre se habla de los primeros 100 días, es una aprobación enorme. A partir de ahí, no hizo otra cosa que caer en imagen el presidente. No hizo otra cosa en ningún momento. Solo en las elecciones de 2017, que cambiamos acá 42 puntos a nivel nacional, toca un pico de 47, de 50, depende de las encuestas, y ahí, desde 2017 para acá, no paró de caer, no paró de caer hasta que se estabilizó el tipo de cambio y se estabilizó la imagen del presidente. Entonces, ¿qué quiero decir? No es que cayó 6 o 7 puntos, 8, cayó muchísimo, porque no se compara voto con voto, porque en el medio hubo una gestión de gobierno y un aparato
de destrucción sobre uno de los dos partidos mayoritarios muy pero muy importante.